Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos otra vez a su programa Ciencia y Caminos, horizontes para ver la investigación científica que se realiza en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta vez con una grata presencia, la doctora Fabiana Sánchez Plata. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa, doctora. Gracias por invitarnos. La doctora es investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctora en estudios rurales, maestra en desarrollo rural, socióloga en sociología rural. Todo está encaminada su especialización, doctora, hacia el ámbito rural. Yo quisiera preguntar, ¿es su línea de investigación también vinculada hacia este escenario de lo rural? Sí, desde la licenciatura, desde que hemos egresado, nuestro interés por la investigación ha estado siempre centrado en los grupos sociales, en el medio rural. Antes empezamos primero con organizaciones, un poco a hacer acompañamiento en la línea de investigación-acción, y ya fue hasta el doctorado que nos desligamos un poquito de lo que fue la experiencia en investigación-acción, y ya fue cuando también nos empezamos a centrar en la investigación pura, solo en el medio rural. O sea, ¿Cuál es el nombre de tu línea de investigación, doctora? Bueno, como desde la licenciatura mi inclinación ha sido la migración. En un primer momento hemos estado enfocados a la migración interna, o sea, la migración de jornaleros hacia las diferentes partes del país en agricultura comercial, digamos. Pero de los últimos 5 años ya ha sido más migración transnacional. Entonces la línea de base es migración, género y desarrollo sustentable. Esa es a partir de ahí se derivan otras líneas de investigación, pero esa es la línea base. ¿Cómo qué has encontrado en esta línea? Porque en la actualidad la migración como que es un fenómeno muy ligado hacia la vida de las comunidades rurales, ¿no? Y pareciera que ahora cultivan sus cambios, pero también las remesas juegan un papel importante. ¿Qué has encontrado, doctora? Yo me he enfocado más a analizar los aspectos afectivos y los aspectos económicos en términos de ligar ambos. Estudiamos estos dos aspectos porque creemos que ciertamente las migraciones están motivadas. Los argumentos de los actores migrantes siempre van hacia eso, hacia una justificación de una carencia material, de una faltante material. Lo curioso de ellos es que pareciera que lo tienen todo. En el caso mío, que yo he estudiado más con parejas, las parejas pareciera que tienen ya consolidado un proyecto, pero les falta como pasar a esa parte, ¿no? de vivir esa experiencia, de irse como si fuera parte de lo que la relación tiene que pasar. Entonces se sienten que están como bien emocionalmente, pero les falta un complemento, y que ese complemento es lo económico. Entonces es muy dialéctico esto, porque las parejas se separan justamente para acumular, pero en ese proceso se ven escasos de lo afectivo. ¿Por qué? Porque la otra parte está en el otro territorio, en el otro espacio. Entonces, esa es una primera parte, y que fue también parte de mi investigación de doctorado. Y después ya me metí a lo que es la migración. Actualmente ese es el proyecto que tengo, la migración como factor que está provocando cambios a nivel de las viviendas, a nivel de los recursos naturales, por ejemplo el suelo específicamente. Entonces hay ahora 2 proyectos, uno que es investigación, migración y desarrollo rural,
y el otro, bueno, y vivienda, y el otro que es migración y cambio de uso de suelo, y en este último estamos viendo más las explicaciones de los individuos, para las motivaciones de los individuos para hacer ese cambio de uso de suelo. Cambiar lo que de la agricultura a la habitación, sí, al uso habitacional. Al uso comercial también es posible. Digamos comercial en las zonas periurbanas, en las zonas de... mi área de estudio es Temascalcingo, el noroeste del estado. Entonces, es un espacio donde, digamos, no se considera urbano, se considera más rural, sin embargo, la cabecera municipal y las comunidades aledañas ya tienen estilos de vida muy urbanos. Entonces, en esas partes sí es el suelo agrícola, se lotifica, se construye lotes, digamos, para dedicarse a otras actividades que ya no son la agricultura, sin desplazar completamente la agricultura, pero sí es dedicar más espacio, tomar más superficie para hacer construcciones. ¿Te parece que nos platiques y nos profundices de este tema regresando del corte, doctora? Sí. Vamos a un corte y volvemos. La Universidad Autónoma del Estado de México imparte 4 programas educativos en modalidad a distancia. El Bachillerato Universitario en la modalidad a distancia, BUMAD, cuarta y quinta promociones con 124 alumnos. La Licenciatura en Informática Administrativa con 117 alumnos. La Licenciatura en Enseñanza de Inglés para Profesores en Activo con 73 alumnos. Y la especialidad en Docencia en Turismo con 8 alumnos. Ya estamos de vuelta en su programa Ciencia y Caminos. Les recuerdo, estamos esta vez con la doctora Fabiana Sánchez Plata. Antes de irnos al corte, comentábamos sobre las relaciones entre migración y cambio de uso del suelo. Fundamentalmente el suelo destinado a la agricultura, ahora destinado a la vivienda. ¿Nos podrías platicar qué es esto exactamente? Sí, nosotros hablamos de un cambio de uso de suelo en términos de utilizar el suelo para otros fines distintos a sus características edáficas e históricas. Porque yo les recuerdo... Edáficas es como Sí, el suelo que es que tiene textura, que tiene el H, la composición química que le llaman. Sí, que son aptos para la siembra. Ajá. Histórico significa que siempre se ha usado para eso. Históricos quiere decir, en este caso, quiere decir que fueron suelos que dentro de la misma, el mismo contexto histórico de la región, estaban destinados para el cultivo, porque las comunidades en donde hicimos este estudio pertenecieron a la ex hacienda de Solís. Entonces, esas tierras habían estado siempre destinadas para el cultivo del maíz, el trigo, todo lo que la hacienda producía. Después, con el reparto agrario, estas tierras igual se repartieron a los campesinos o se restituyeron a las comunidades con la finalidad de que se siguiera, que se les diera ese uso para cultivar, para producir lo que la sociedad necesitaba para su reproducción social. Entonces, de pronto, a eso me refiero con las características históricas. Y ahora pasa de ser un suelo de cultivo a esta parte de la construcción de viviendas. Quiero decir que no es si lo vinculamos con la migración es un factor que ha influido, porque en la región las primeras viviendas que se construyeron
con características y diseños arquitectónicos especiales fueron de los migrantes y que muchas de esas viviendas no tuvieron un uso habitacional. Entonces, por eso hacemos la relación, o sea, de los primeros que empiezan a fincar en suelos o en parcela de uso agrícola son los migrantes. Pero más adelante, como a partir de la década de los 90, se empieza como a hacer notorio ese crecimiento demográfico, y entonces ya no solamente los migrantes o las familias de migrantes están construyendo, sino también las personas que están que no emigran, que no tienen ese antecedente de ser migrantes, están construyendo, lo cual quiere decir que el mismo crecimiento demográfico está empujando a que se construyan viviendas. Pero como ya no existe ese suelo urbano, porque ya ha sido, digamos, sobre todo en la cabecera municipal, que ha sido ya todo lotificado y vendido, el suelo urbano, entonces eso como que se está agotando. Y ahora las personas están enfocando más el suelo agrícola para construir las viviendas. Y por lo tanto cambiando de actividad económica. Sí, completamente, o sea, se están volviendo como de estilos urbanos, por lo mismo, o sea, los estilos de vida son urbanos, también las actividades están siendo como más alejadas de lo que era lo agrícola. Entonces, ¿y eso tiene implicaciones en la cultura, por ejemplo? Tiene las implicaciones que hasta ahorita hemos identificado, es más sobre todo de este desabasto del maíz. No hicimos, o todavía no hacemos esa parte de mirar cómo es el abasto de maíz en el mercado local. Lo que sí es cierto es que hay una tendencia más al consumo de tortillas, hay muchos negocios, sobre todo de la tortilla de chamano, que tiene una buena aceptación por la población. Entonces, esto quiere decir que el grano ya se reduce la superficie de cultivo y se reduce también la producción. Estarás de acuerdo conmigo que es menos la superficie que se destina al cultivo del maíz, y entonces hay menos cosecha, hay menos maíz que se cosecha. Entonces, ¿de dónde se va a obtener ese maíz? Pues pienso que hay esta tendencia sobre todo en las nuevas generaciones, a ya no comprar el maíz, procesarlo como se hace normalmente, no como hacían las familias antes, que pones el nixtamal, elaboras la tortilla, vas al molino, ¿no? para poder tener la masa y hacer la tortilla. Ahora es como una cuestión más de comodidad, o sea, de ir, ya no comprar el maíz, sino ir directamente a comprar la tortilla. ¿Por qué? Porque ya es un servicio que tienes allí. Claro. Y ya no se nota, o sea, ya no se nota que existe ese desabasto, digamos, de maíz. Una conclusión de tu proyecto es que mientras menos agricultura, la vida se mercantiliza más. Podría ser, sí, podría ser. Esa es la parte, digamos, económica, social y económica, como que una de las consecuencias sociales y económicas. Pero también tenemos toda esta parte de la biodiversidad. Porque en la parcela que tienes, o sea, quienes conocemos esa región, sabemos que, y no solamente esta región, sino muchas regiones del país, sabemos que la parcela es ese espacio en donde se reproducen muchos tipos de relaciones, pero también centralmente se usa para el cultivo del maíz, o sea, el policultivo, ¿no? O sea, tienes la calabaza, tenías el frijol, tenías todos estos cultivos que te daban producción para alimentar a la familia. Entonces se reduce la superficie de cultivo, no solamente se reduce la superficie de maíz, también se están reduciendo o se están eliminando esos otros cultivos, ¿verdad? Esa es parte de la biodiversidad que se pierde. Claro. Pero la fauna, porque es notorio en las comunidades, las personas se dan cuenta que ya no hay ciertas aves, que ya no hay ciertos animales que tenían una función, ¿verdad? Entonces, son todo esto, la diversidad faunística y la diversidad
florística, los conocimientos también de las personas. Ya no hay esa transmisión de generación en generación de cómo se cultiva. Qué importante, ¿eh? Qué conclusiones tan importantes. Me gustaría que en el último bloque platicáramos de esta parte, porque encuentro que hay, cuando la gente deja de dedicarse a la agricultura y utiliza la tierra como suelo para vivienda, se pierde flora, se pierde fauna y se pierden conocimientos. ¿Estoy correcto? Exacto. Me gustaría que platicáramos de esta parte en este último bloque. ¿Te parece, doctor? Sí, está bien. Vamos a un corte y volvemos. Para el ciclo escolar 2009-2010, solicitaron ingreso a bachillerato 9.874 alumnos, de los cuales 9.759 presentaron el examen de admisión. Ya estamos de vuelta en su programa Ciencia y Caminos. Antes de irnos al corte, hablábamos sobre que dejar la agricultura significa también como empobrecer la flora, la fauna y los conocimientos. Esto me parece que es una conclusión muy relevante del proyecto de investigación que realizas. ¿Nos puedes platicar de esta parte? Sí, preocupa mucho después de esta constatación en las comunidades de este fenómeno de urbanización o de construcción de viviendas en suelo agrícola, preocupa mucho este corte de transmisión de conocimientos entre los viejos y los jóvenes, porque es muy notorio que la agricultura se está volviendo como una ocupación de viejos. Las nuevas generaciones están poco interesadas. Hay una ruptura de las nuevas generaciones hacia la agricultura. Porque yo no soy tanto de defender esos argumentos de que ya no hay que sembrar porque no es rentable. O sea, eso no es lo que tenemos que defender en cultivos de minifundio. Lo importante es la tradición, es conservar la tradición de cultivar, porque la tradición de cultivar lleva implícito un conocimiento que es los ciclos agrícolas. O sea, en qué momento se siembra, en qué momento se hace el llamamiento de las lluvias, en qué momento en qué momento hay que ir a la parcela, o sea, eso es, digamos, los conocimientos que las nuevas generaciones ya no tienen, pero ya no tienen justamente por ese desinterés. O sea, no han seguido ese camino de construir ese conocimiento. Entonces, están tan desligadas que el único argumento que tienen para ya no ser campesinos es: ya no sembramos porque ya no es rentable, ¿verdad? Pero si fuéramos al cuestionamiento de decir, bueno, en realidad para la agricultura de minifundio, ¿cuándo fue rentable? Sí, claro. Es más una cuestión de seguridad alimentaria. Es de que el maíz que tú tienes, el maíz que tú consumes, no tuvieras que comprarlo. O sea, estás asegurando el alimento, estás asegurando esa transmisión de conocimientos. Y, ¿qué otra cosa iba a decir? Sí, mientras más se urbaniza el campo, se pierden los conocimientos de la agricultura, y con ello también tiene una consecuencia, que es que se pierde la seguridad alimentaria de esa familia minifundista. Sí, eso es lo que está ocurriendo, porque si estamos diciendo que las nuevas generaciones
ya no están familiarizadas con la agricultura, pero en cambio sí quieren el suelo para venderlo, o sea, venderlo ya sea para comprarse su casa, que no siempre es para resolver una necesidad de tener un techo, de tener un lugar de cobijo, de aseguramiento, ¿no? Es tener la vivienda, pero como para satisfacer necesidades inmateriales. O sea, de decir, bueno, yo como persona, ¿qué he hecho en la vida? No, bueno, ya tengo mi casa, ¿verdad? Eso. Entonces, está resolviendo una necesidad inmaterial. Y lo vemos porque las generaciones de hace, digamos, 10 años o 20 años, ¿qué era lo que más necesitaban? O sea, lo que más deseaban era heredar la parcela. Y cuando había suficiente, pues todos podían, bueno, menos las mujeres, ¿verdad? Porque eso también es una cuestión de género, que eran más los hombres los que heredaban más que las mujeres, ¿verdad? Entonces, ahora sí se da la herencia a las mujeres, pero y también a los hombres, pero la necesidad de querer tener la herencia ya no es para cultivar, sino para darle otra utilidad. Por ejemplo, construir la casa o venderla, ¿no? Hay un testimonio muy bonito de un señor que nos dice, bueno, nosotros lo que queríamos era que nuestros padres nos heredaran la parcela para tener más con qué sembrar, más en qué sembrar. Y yo le dije a mis hijos, ahí está la parcela, siémbrala. Y entonces el hijo le respondió, no, ¿para qué? Mejor la vendo porque necesito lana para una camioneta, ¿no? Entonces dices, como si a través de cambiarle el uso, se estuviera dando un valor. O sea, que ya no es darle valor por la agricultura, por sembrar, sino porque vas a construir, porque a lo mejor la vas a... Sí, sobre todo porque vas a construir. La conviertes en un bien de cambio, ¿no? Sí, sí. Y ya no en un patrimonio de la herencia familiar. Sí, eso está pasando mucho. Claro, no lo podemos generalizar, pero como estamos viendo en el contexto mexicano, en el contexto rural mexicano, que se está dando este proceso de urbanización muy acelerado. Puede ser un problema de carácter estructural. Eso no cabe duda que es un problema de carácter estructural, pero también es un problema de las necesidades no vistas de los individuos, ¿sí? Porque en el caso de los migrantes, construyen, pero ¿para qué construyen? Construyen diferente a los locales. ¿Para obtener prestigio, por ejemplo? Sí, para los vecinos. Claro, porque es un aspecto, es un bien a través del cual se evalúa la trayectoria del migrante, ¿verdad? Muy bien. Sí. Mira, desafortunadamente el tiempo de la televisión es corto, pero no quisiera que en medio minuto nos dijeras cómo difundes los resultados de estas investigaciones. ¿Dónde podemos enterarnos de ellos? Pues hemos hecho alguna ponencia que hemos presentado ya en congresos. El último en el que estuvimos fue en el congreso de AMER, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Y también tenemos un artículo de esta última investigación. Tenemos un artículo que ya está enviado para hacer su publicación. Sí. Esas son los dos recursos, digamos, que hemos tenido para difundir estos resultados. Pero también tenemos las jornadas de investigación en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales del ICAR, en donde damos a conocer las investigaciones que estamos desarrollando. Entonces, esa es... No, pues me parece a mí que es muy importante esta línea de investigación, muy relevante. Creo que el Estado de México está en esa dinámica. Los pueblos agrícolas se están convirtiendo en fraccionamientos y en casas para la gente, y eso va a cambiar toda la cultura, la política del Estado. Yo creo que tu investigación, doctora, es clave y estratégica para la universidad y para la sociedad en general. Quiero agradecerte mucho que hayas estado en nuestro programa. Ojalá que no sea la última vez, doctora Fabiana. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted. Recuerde, este es su programa Ciencia y Caminos. Soy Felipe González Ortiz. Buenas tardes.
103 programas educativos de calidad reconocida por los CIES, que nos sitúa en el segundo lugar dentro de las universidades registradas en el Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, los cuales atienden el 91.7%, 31.328 alumnos de la matrícula.